Bueno, vamos a mirar ahora cómo se utiliza MATLAB para solucionar los diferentes problemas. Si recuerdan, el primer reto que abordamos era este, en el cual teníamos este diagrama de bloques y queríamos entonces calcular la función de transferencia, la ecuación diferencial que representa el sistema y la señal de salida ante una entrada a escalón. Los primeros dos problemas los hicimos ya teóricamente y realmente pues no los podemos hacer en MATLAB. Para MATLAB tenemos que partir de que conocemos la función de transferencia. Nosotros habíamos hecho un desarrollo matemático en el cual cogíamos y propagamos la señal de entrada, la señal de salida a lo largo de los diferentes bloques y obtuvimos al final esta ecuación de función de transferencia. Esta ecuación de función de transferencia no nos va a servir en este caso para usarla en MATLAB. Para usarla en MATLAB nosotros tenemos que coger las funciones de transferencia y llevarlas a esta notación de forma polinómica, donde tenemos en el numerador un polinomio de s que va comenzando en la potencia más alta y lo reordenamos para que de la potencia más alta a la más baja. Igualmente hacemos en el denominador. Entonces, esos coeficientes que acompañan las diferentes s los vamos a llamar b0, b1, b2, a0, a1, a2 en el caso del denominador. Por ejemplo, en este caso, esta función de transferencia escrita de esta forma, la tenemos que llevar a esta notación, simplemente haciendo algo de álgebra. Ya con esta notación, vamos a proceder entonces a crear la función de transferencia en MATLAB. Para eso utilizamos un comando que se llama tf. En tf simplemente vamos a colocar acá y ponemos dos vectores. El primer vector con el numerador, que sería menos 6, 2. Y el segundo vector, que son los coeficientes del denominador, que serían 6 y 3, que corresponden a esta ecuación que tenemos acá. Al hacerlo, nos va a crear un objeto que se va a llamar h y podemos verificar que es exactamente la misma ecuación que proponíamos. Ahora, con eso vamos entonces ahora a continuar en este problema. Estamos interesados en mirar la respuesta al escalón. Tenemos dos tipos de respuestas. Respuesta al escalón, que es cuando ingresamos un escalón, y respuesta al impulso, que es cuando ingresamos un delta al sistema. En ambos casos son transformadas inversas de Laplace. En el primer caso es la transformada inversa de Laplace de h, en el otro es de h multiplicado por la transformada de Laplace del escalón. Vamos a mirar entonces que esto se puede hacer muy fácilmente en MATLAB, una gráfica de estas dos funciones. ¿Cómo se hace entonces esto? Simplemente ustedes cogen y colocan impulse h y eso automáticamente nos hace el cálculo de esta función que tenemos acá, la transformada inversa de Laplace de esa función de transferencia y nos la va a graficar. Él como tal no nos entrega la ecuación matemática, solamente nos entrega la gráfica. O si queremos podemos retornar un vector con los datos. Aquí vemos que esta es la forma de la respuesta al impulso. Vamos a mirar entonces la respuesta al escalón. Para la respuesta al escalón, pues nosotros tenemos que sacar la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por hs. Sin embargo, en MATLAB no tenemos que escribir eso. Simplemente escribimos step h y él automáticamente nos grafica la respuesta al escalón, que es esta que tenemos acá. Aquí vemos entonces que esta respuesta al escalón tiene una forma de una exponencial creciente que se satura en un valor. Podemos hacer mediciones con el cursor para verificar qué valores son el inicial, que vale, en el caso inicial vale menos 1, y el final vale 0.666. De hecho, nosotros podemos ver que cuando aplicamos el teorema del valor inicial y el valor final a esa función de transferencia, que la multiplicamos por el escalón, o sea, estamos mirando el valor inicial y final, que fue este reto 4, para el caso de la respuesta al escalón, habíamos obtenido esta ecuación, que esta ecuación es la gráfica que vemos de la respuesta al escalón, y como valores iniciales y finales tenemos menos 1 y 2 tercios, y 2 tercios, o sea, hacen el cálculo es 0.666. Entonces con esto verificamos que se está cumpliendo el teorema del valor inicial, justamente aquí en MATLAB. Hay otra forma alternativa de crear la función de transferencia, y es creando un objeto que llama s. Ese objeto lo podemos crear de esa forma. S igual a ts, entre comillas simple ponemos s, y eso nos va a crear un objeto s que lo podemos usar luego para escribir la función de transferencia en la notación que queramos. Puede ser esta o esta. Por ejemplo, supongamos que queremos crearla como h2 con esta notación de acá arriba. Entonces simplemente lo escribo como 2 por 1 menos 3 por s, o sea, escribimos tal literal como aparece en la ecuación. Aquí lo vamos a ir entre 3 por 2 por s más 1.
y vamos a ver que efectivamente él hace internamente todo el cálculo de la álgebra respectiva y nos muestra entonces justamente la función de transferencia en esta forma que tenemos. O sea, esta es una forma que de pronto en algunos casos puede ser más rápida, más fácil de calcular. Esta función de transferencia también podemos hacer los mismos cálculos, porque es otra forma alternativa de crearla, pero les voy a mostrar uno en particular, que no hemos mirado, es cómo sacar nosotros la respuesta en frecuencia. Si ustedes recuerdan, la respuesta en frecuencia es cuando reemplazamos la S por J2πf o J-omega. Al hacer esa sustitución, hacemos la gráfica de magnitud y fase. En MATLAB eso es muy fácil, simplemente usamos bode, y por ejemplo yo puedo usar bode H2 o bode H, y eso nos va a graficar automáticamente lo que es la respuesta en frecuencia. Aquí tenemos la respuesta en frecuencia, donde vemos que en el eje X están radios por segundo, o sea, está en términos de omega, la frecuencia angular. Y entonces vemos también que en el eje X está en algo que se llama décadas, o sea, la frecuencia no está lineal en el eje X, sino que corresponde al logaritmo en base 10 de la frecuencia como tal. Y aquí vemos la gráfica de magnitud y fase. Vamos a mirar entonces este otro problema, cómo se soluciona. En este reto teníamos dos funciones de transferencia, 1 sobre C1, 1 sobre C4, y las teníamos en serie. Eso se puede hacer muy fácilmente en MATLAB, simplemente considerando que este mismo producto que tenemos acá lo podemos llevar a MATLAB. Aquí estamos interesados en calcular la función transferencia total y la respuesta al impulso. Entonces primero vamos a crear la función de transferencia H1. Voy a asumir que ya tengo creado el S. Entonces creamos aquí H1. Vamos a crear H2. Y ahora simplemente para crear la H total, simplemente escribimos H1 por H2. Él internamente hace toda la matemática y nos muestra entonces la función ya en esta notación de potencia crecientes, que corresponde justamente a la álgebra que aplicaríamos si descompusiéramos este término. Ahora, la respuesta al impulso total, simplemente usamos impulse H total, y eso nos grafica entonces la respuesta al impulso total de este problema. Ya para finalizar vamos a mirar ahora entonces cómo miramos la estabilidad. Recuerden que la estabilidad consistía en mirar las raíces del denominador, o sea, las raíces del polinomio que corresponde a los polos. Entonces tenemos que mirar la ubicación de los polos, ya sea numéricamente o en este plano S. Para calcular los polos, lo que hacemos es coger y crear un polinomio de nuevo lo llamo la notación en potencias de S, y podemos utilizar el comando que se llama roots. En este comando ponemos como vector el vector del denominador, que sería 6 y 3 en este ejemplo, y eso nos entrega menos 0.5. Eso significa que esta polinomio tiene solamente un polo y el polo está ubicado en la posición menos 0.5, que corresponde justamente con el cálculo teórico que habíamos hecho. Entonces en este caso este sistema es estable. Supongamos que nosotros queremos una función un poco más compleja, por ejemplo esta de acá. Si nosotros tuviéramos un polinomio ya de un orden más alto, no un orden 1, sino un orden, por ejemplo, 3, como en este caso, y tuviéramos estos coeficientes, si miramos entonces en este caso, tenemos entonces 3 polos, 2 de ellos tienen una parte real negativa, eso significa que está en la región estable. La parte imaginaria pues no nos interesa en este caso, y este último polo está ubicado en la posición 1, positivo, en la parte real. Eso significa que este polo está en la región inestable. Entonces este sistema sería inestable. Ahora vamos a mirar cómo sacar el plano S. Si ustedes recuerdan, teníamos anteriormente la función de transferencia HS, y para graficarla, este plano, simplemente usamos el comando que se llama rlocus h, y él automáticamente nos va a sacar la gráfica de la posición de los polos y los ceros. Aquí tenemos entonces la gráfica de la ubicación de los polos y los ceros, que coincide exactamente con la que habíamos hecho manualmente.